Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 1 minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el último Matices de la semana y regresamos dichosamente al horario habitual. Ayer tuvimos un cambio de horario, producto de una jornada intensísima de fútbol nacional. Hoy regresamos de 2 a 3:30 de la tarde. Hoy hablaremos de nutrición, pero hablaremos al mismo tiempo de la canasta básica alimentaria, hablaremos de los hábitos de consumo hoy de los costarricenses, hablaremos de una propuesta de cambio en esa canasta básica alimentaria que hizo la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, y para eso invité a 3 doctoras que me acompañan y que voy a saludar de inmediato. La doctora Shirley Rodríguez. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos a poder permitirnos conversar con las personas sobre esto. Gracias, doctora Rodríguez, por acompañarnos. La doctora Marcela Dumani. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall. Muchas gracias. Qué bueno estar acá con usted. Gracias a usted por acompañarnos. Y la doctora Laura Andrade. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, un placer estar acá en Matices con usted, Randall, y poderles colaborar. Muchas gracias, y gracias a todos los que nos acompañan. Yo quiero recordarles que hay varias plataformas en las cuales nos pueden acompañar. Pueden estar con nosotros en radio en vivo a través de 93.5 FM, en internet en monumental.co.cr, y en el caso de hoy pueden también mandarnos sus opiniones, sus preguntas a través del Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta de Noticias Monumental. De hecho, un saludo a las personas que ya nos están haciendo el reporte de sintonía, a Jonathan Rojas, a Sonia Solórzano también, que nos reporta sintonía, a Manuel HZC, a Ana Calvo, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Sabato Centeno también, que nos reporta, a Tatiana León, a William Daniel Barrantes, a Lupe Monge, a Carlos Muñoz, que nos saluda en Washington, también a Jessica Rojas, a Gustavo Martín, a Anaida Hidalgo, a Neri Vargas, a Rebeca Grispan. Saludos, doña Rebeca, también un abrazo solidario para usted y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Solo le quería contar a la audiencia, antes de empezar el programa, que la canasta básica alimentaria, que es, digamos, un grupo de productos que se hace respecto al consumo frecuente, digamos, el consumo más frecuente de los costarricenses, se hace desde los años 80 y esto lo que busca es un término económico. Con esa canasta básica alimentaria se fijan algunas cosas, como por ejemplo que no tenga impuesto al valor agregado. Ok, entonces es un cálculo que se hace así. Dicen las autoridades, vamos a ver, ¿qué comen más los ticos? Ok, listo, entonces a eso que comen más, quitémosle el IVA y hagamos esa canasta básica. Pero resulta que la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica dijo, suave, porque aquí solo hay un enfoque económico, pero necesitamos saber qué es lo más saludable que coman los costarricenses entonces para incluirlo en esa canasta básica alimentaria. Eso es el resumen, digamos, del programa de hoy. Sin embargo, quiero ir avanzando desde un aspecto mucho más general. Le voy a pedir a la doctora Rodríguez que empezara con eso, porque yo quería preguntarles, antes de entrar en el tema de la canasta básica alimentaria, ¿cuál es la situación hoy de los costarricenses o los últimos datos que tengamos respecto a la nutrición de los ticos, tanto adultos como niños? Doctora Rodríguez. Sí, realmente, digamos, es problemática la situación que tiene la población, porque los indicadores que muestran en relación con estado nutricional, tenemos obesidad, sobrepeso y obesidad en los adultos superior al 50%, y en el caso de los niños, ¿verdad?, a través del censo que se hizo en escolares,
este dato es superior al 30% en forma general en las escuelas. Entonces, realmente el que esta canasta sea compatible, ¿verdad? Y revertir. 2:06. La doctora Rodríguez tuvo ahí un corte de internet. Mientras recuperamos a la doctora Rodríguez, voy a preguntarle, a pedirle a la doctora Doumani que por favor iniciemos la elaboración de este tema sobre la situación hoy de la nutrición en los costarricenses. Doctora Doumani, si me hace el favor. Ya recuperamos a la doctora Shirley Rodríguez. Ay, perdón, me disculpas de caso. Lo que indicaba y que le introducía es que los datos que tenemos más actuales, ¿verdad? Es que la población adulta presenta datos de sobrepeso y obesidad superiores al 50%, y en el caso del censo que se hizo en las escuelas, ¿verdad? En la población escolar, muestra que esos datos son superiores al 30% en todas las escuelas. Esto es alarmante realmente, y lo que nos obliga es a tomar acciones puntuales y por tanto esta canasta básica alimentaria, pensando en ese concepto nutricional, debería, digamos, promoverse para revertir esos datos que tenemos en la actualidad. Doctora Doumani, cuando nosotros nos metemos, digamos, a lo más científico, ¿qué es lo que deberíamos, no en productos, sino en minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, qué es lo que nosotros deberíamos consumir y qué es lo que consumimos hoy en Costa Rica, doctora Doumani? Bueno, en realidad una dieta o una forma de comer, porque dieta no es lo que se aplica para bajar peso, sino lo que nosotros acostumbramos comer. La dieta debería brindarnos todos los elementos, por así decirlo, los elementos mayores, que son los que nos dan la energía y las proteínas necesarias, que se resumen en tres grandes grupos, digamos, de alimentos, como son los cereales, las leguminosas, las verduras harinosas y los productos de origen animal, y esa, digamos, siendo una base, pero otra parte muy importante es el grupo de vegetales y de frutas. Entonces, los grupos de cereales, leguminosas y verduras harinosas, más el grupo de productos de origen animal, nos brindan la energía y las proteínas necesarias, y también incluyen, por ejemplo, los productos de origen animal incluyen algunas grasas y algunos minerales importantes como el calcio, el hierro, ¿verdad? Que son una base. El costarricense por lo general abusa del consumo de alimentos, digamos, que nos dotan energía, o sea, se concentra mucho en su alimentación en productos que tienen harinas, ¿verdad? Y desgraciadamente que tienen azúcares también. Algunos alimentos que tienen muchas grasas, como por ejemplo las cosas fritas, pero también algunos productos de origen animal, que justamente luego vamos a ver en la propuesta, son muy altos en grasa, muy altos en sodio, que nos provocan problemas de salud. Pero los costarricenses en general tenemos una dieta muy baja en vegetales y en frutas. Por ejemplo, la recomendación del consumo de vegetales y frutas diaria debería ser de unos 400 gramos entre ambos. Los costarricenses andamos como por menos de la mitad de esa recomendación, y yo anotaba que digamos es una recomendación conservadora,
porque hay países, por ejemplo, en algunos países europeos, y sobre todo ante esta situación de la pandemia, que se ha probado y requete probado que el consumo de vitaminas y minerales que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico es muy importante, que las dietas deficientes en estos producen sistemas inmunológicos deficientes también, que les cuesta más hacerle frente a ciertas situaciones. Entonces, en esos países están recomendando hasta el doble del consumo, es decir, que nosotros deberíamos consumir alrededor de 800 gramos por día de vegetales y frutas, y eso en la alimentación costarricense es deficiente. Entonces, por ejemplo, desde los inicios de la canasta básica en los años 80, ha habido la intervención de nutricionistas tratando de incluir dentro de la canasta básica algunos, por lo menos algunos vegetales y frutas de consumo un poco más amplio en la población, pero ya eso no es suficiente. Es decir, esos pequeños ajustes que se han hecho, como se pueden hacer con la forma en que está concebida la canasta básica alimentaria hasta la fecha, ya no son suficientes para poder enfrentar como población, como sociedad, una serie de problemas nutricionales que se nos han venido desarrollando, como decía la doctora Rodríguez, sobre todo en el último tiempo, donde hay un predominio de sobrepeso, obesidad y también malnutrición, que son deficiencias justamente de micronutrientes, o sea, de los vitaminas, minerales y otros componentes muy presentes en los vegetales y las frutas. Doctora Doumani, entonces en resumen uno podría decir que los costarricenses en promedio hoy consumimos mucho azúcar, consumimos muchas grasas y consumimos mucho sodio. Sí, hay de hecho, por ejemplo, no en vano se han venido desarrollando campañas de reducción de sodio en nuestra población, porque una de las manifestaciones, digamos, más evidentes que tenemos es la hipertensión, y sabemos que los problemas, por ejemplo, de hipertensión en nuestra población son bastante elevados, ¿verdad? El azúcar, el problema que hay con ella es que es una fuente de energía muy rápida que en nuestro cuerpo, en cantidades altas, se transforma rápidamente en grasas. Y el consumo elevado de azúcar tiene un efecto, digamos, metabólico importante en la población, que dispara, por ejemplo, niveles de insulina, que promueve, ¿verdad? Sobre todo en la diabetes, este disparo de insulina promueve la presencia de diabetes tipo 2 en la población, que también es una enfermedad que ocupa un lugar importante en la población. Anda, si no me equivoco, anda como por un 10% de la población costarricense ya con dificultades provenientes de la diabetes. Y bueno, y también otros problemas como triglicéridos elevados, colesterol elevado, ¿verdad? Que tal vez traduciendo el efecto del alto consumo de estos elementos de la dieta a manifestaciones ya en la salud, seamos más capaces de entender la dimensión del problema que estamos tratando, ¿verdad? Que es justamente que dentro de nuestra sociedad se tengan conceptos más claros de lo que es una dieta más adecuada y más, digamos, que responda más a las necesidades de nuestra población. Déjenme corregir una cosa nada más, porque hay los usuarios en Facebook me están diciendo que se oye un pito al final de la señal, pero en la cabina me dicen que en radio nos oímos muy bien.
Entonces nada más iba a hacer una prueba. Pueden las tres, la doctora Rodríguez y la doctora Andrade tienen el micrófono apagado. Doctora Dumani, ¿usted podría apagarlo un segundo? Y ahí estoy, Glenn, que está en el control master. Ahí estoy solo yo con el micrófono abierto para que me digan. Voy a cerrar mi micrófono también 2 segundos para que Canal 2 pueda escuchar si el pitido es originado en el canal o si soy yo. Así es que voy a cerrar 2 segundos, no se asusten por el silencio. Listo, Glenn. Yo creo que es en el canal que se está retroalimentando algo hacia la señal de Facebook. Doctor Andrade, resulta curioso que en un país tropical donde tenemos acceso a un montón de frutas, tenemos acceso a un montón de verduras, tenemos acceso a un montón de cereales, es decir, tenemos una variedad enorme alimentaria, vivamos tan desbalanceados en las dietas, yo no sé si es de siempre, pero por lo menos en las dietas de hoy, doctor Andrade. Muchísimo de lo que pasa, y como usted dice, Costa Rica es rico en muchos alimentos, frutas, vegetales, una gran variedad. No obstante, acá es un producto de oferta y demanda. La oferta está, pero la demanda no. Lo que estamos viendo, según las encuestas de consumo y según los resultados de la parte del estado nutricional de la población, en que a pesar de que existe la oferta, que hay productos frescos en la feria, opciones, el tico está optando por una comida más inclinada a lo rápido, a productos procesados, que tal vez están de la mano también a la rutina que se tiene actualmente, ¿verdad? Pero por eso también, ¿y en qué está disponible, verdad? Muchas veces hay productos procesados o ultraprocesados, comidas rápidas, que la persona puede encontrar en la calle mucho más fácil, de una manera rápida, pero tal vez no pensando en su nutrición, ¿verdad? Para hacer comidas como verduras, vegetales, pues se requiere un tiempo de preparación en casa, se requiere una planificación de un menú de lo que se va a hacer. Si la persona no está concentrada en esos factores en su dieta, pues llegará tarde del trabajo y es más sencillo tal vez abrir una pasta y cocinarla que empezar a pensar en qué ensalada voy a hacer. Pero mucho de esa es la parte importante de esa educación nutricional. O sea, saber qué es lo que yo debo hacer para mi cuerpo, para nutrir mi cuerpo. Así como cuando las personas que poseen un carro tratan de tener dónde sí, dónde no, o cuál tipo de gasolina le van a dar a su carro, ¿verdad? O hasta su mascota. Bueno, ese mismo interés, pensarlo en qué es lo que va a ingerir usted, su familia y los suyos. Bueno, entonces podríamos decir que la nutrición, nuestra nutrición o nuestra forma de alimentarnos ha sido una de las víctimas de la velocidad en la que vivimos hoy, del ritmo en el que vivimos hoy, doctor Andrade. Es parte, ¿verdad? Es uno de los factores, ¿verdad? Pero también ahí entrar en tener esa conciencia de que no es comer por comer, por llenarme, ¿verdad? Por llenar ese gusto, sino también de saber qué productos son los que estamos ingiriendo y colocando en nuestras mesas, ¿verdad? Mucho ligado a esa educación de saber qué es lo mejor y lamentablemente como resultado vemos, ¿verdad? Actualmente que uno de los factores altos de riesgo de las personas ahorita con COVID-19 es la parte de la obesidad. No es que nosotros tenemos la predisposición tanto para estar de esa manera, sino también es el resultado, como dice usted, de lo que se consume día a día en cada casa y en cada hogar. Sí, de hecho les iba a preguntar, y disculpen porque tal vez este tema sea muy burdo y para ustedes, pero la alimentación está vinculada al placer de alguna manera, doctora Rodríguez, porque digamos cuando yo me pongo a pensar y leo un poco sobre las culturas ancestrales, lo que yo noto realmente es que había un consumo de alimentos para sobrevivir, ¿verdad? Pero conforme pasan los años y las décadas y los siglos, vamos viendo cómo ese consumo para sobrevivir se va transformando en un consumo más placentero. Entonces ya uno ve, por ejemplo, en las primeras culturas de la Edad Media que hay una diferenciación entre lo que comen los plebeyos, por ejemplo, y los que comen los miembros del imperio, que era un consumo más por placer
que por necesidad meramente. Y hoy me atrevo a pensar que la gran mayoría de la sociedad come por placer y no necesariamente por necesidad. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, bueno, es que resulta que la misma peso calórico que yo necesito para vivir lo consumo hoy en un plato mucho más variado, que me da menos sodio, que me genera, proteínas importantes a través de leguminosas también, pero veo un cantonés y digo, uy, pero es que aquel sabe más rico, aunque tenga la misma carga calórica, y resulta que comí por placer, porque me siento bien comiéndomelo, me siento bien, digamos, en la respuesta inmediata, y no necesariamente para sobrevivir, doctora Rodríguez. Bueno, realmente los hábitos alimentarios es una conducta aprendida, ¿verdad? Realmente uno aprende desde pequeño. Entonces, establecemos también qué es placer y qué no es placer desde pequeños, ¿verdad? Entonces, la repetición constantemente nos genera ese hábito y así lo comenzamos a incorporar a nuestras vidas como algo normal, ¿verdad? Entonces, y realmente en esas prácticas de consumo también influyen una serie de condiciones. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Y sí hay una relación directa con el placer, pero también lo que yo defino que es placer debe también o está relacionado a esas experiencias que yo he tenido previamente. Pero si mis experiencias están dadas en un contexto donde todo lo que, lo sabroso o lo que está preparado, lo que me enseñaron a comer es alto en grasa, alto en sodio y alto, entonces mi placer o mi escala, ¿verdad? Estará dada a través de esos estándares. Claro, porque de hecho, perdón, doctora Andrade, quería preguntarle, entiendo muy bien la respuesta de la doctora Rodríguez, pero lo que quería saber justamente era, si ese placer, digamos, viene por lo cultural, es decir, por la manera en la que yo aprendí, entonces asocio mentalmente comer algo que toda la vida he comido con placer, o también, digamos, existe alguna, no sé, alguna sustancia, alguna hormona que se genere cuando yo como más grasas o subo el sodio, o no sé, que sea, digamos, el cerebro de alguna manera, doctora Andrade, haciéndome una trampa de hacerme esa comida mala para el cuerpo, tremendamente placentero de momento, doctora Andrade. Claro, mucho está en lo que uno está acostumbrado a comer, pero también está en que los productos procesados y ultraprocesados, comidas rápidas, tienen altas cantidades de sodio, de otros condimentos, ¿verdad? Que me van a dar ese gusto, ¿verdad? De que me siento que qué rico esto que estoy consumiendo, ¿verdad? Y me va a dar esa sensación que usted dice que a nivel de neurológico, ¿verdad? De sentidos, me da esa generación. Igualmente con las cantidades, muchas veces uno come un poquito, está acostumbrado, pero de un pronto a otro vemos estos productos que vienen a lo grande y por 100 colones a lo grande, y uno realmente está ahí en la fila y pide el agrandado o pide que la porción realmente se va uno acostumbrando a ir ingiriendo altas cantidades, ¿verdad? Igualmente sabemos que nosotros somos un organismo muy complejo y mucho de también los sabores y cosas, lo dulce, rico, la parte de sodio, o sea, son sabores que me van a dar todas las papilas gustativas para lo que yo quiero tener, que tal vez si usted me dice, bueno, un chayote sancochado no lo tiene, ¿verdad? Y es normal. Pero es ahí donde entra la parte de qué es lo que yo quiero y qué es lo que el mercado me ofrece y qué opciones pueden tener un balance. Aquí no estamos hablando de ni totalmente eliminar algo, cambiar por otra cosa, es ese balance de que si yo puedo comer esporádicamente una comida más procesada, una comida rápida, pero si ese es mi día a día de todos los miércoles, viernes y sábado, bueno, es complejo. Es ahí, ese es el balance y el equilibrio, don Randall. Sí, claro, de hecho, doctora Doumani, a mí eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy de hecho en un plan alimentario con una profesional, una de las cosas que le señalan a uno es la ansiedad. Es decir, fíjate si estás comiendo más por ansiedad, o solo el hecho de pensar que estás comiendo mejor, ¿verdad? Porque no necesariamente es comer menos, sino que estás comiendo mejor, te genera ansiedad. Entonces cada vez que voy a la cita me dice, mira, estuviste esta quincena muy ansioso, no estuviste muy ansioso.
¿Por qué uno vincula, doctora Doumani, el tema de la cantidad de comida o las veces que come o los productos que come con la ansiedad? Bueno, hay, digamos, canalizaciones, ¿verdad? De los sentimientos también. ¿Por qué? Porque el alimento, digamos, cuando uno es un bebé, una necesidad fundamental es, por ejemplo, el alimento. Es algo, digamos, es una necesidad tan básica, ¿verdad? Comer. Y de repente uno, bebé, no puede necesariamente diferenciar entre por qué está sintiendo una sensación extraña que puede ser el hambre o puede ser una incomodidad. Y de repente viene la leche materna, ojalá la leche materna, y sacia esa, digamos, quita esa necesidad, esa ansiedad que yo estaba teniendo, ¿verdad? Entonces, allí pueden hacer, digamos, una cuestión de ese vínculo afectivo, digamos, psicológico con el alimento, que bueno, que uno tienda como a comer para que haya algo que lo acompañe en su situación de ansiedad, de angustia, ¿verdad? Así como también puede haber gente que haya aprendido a manejar sus sentimientos de forma distinta y más bien una situación de ansiedad le provoca inapetencia. Es decir, el alimento es una vía por la cual uno exterioriza una serie de sentimientos, pero también usted decía algo muy, muy interesante, que es el valor social también que se le da a los alimentos. Entonces, como por ejemplo, esa diferenciación entre alimentos para gente de menos recursos o de más recursos, hacen que digamos, yo sienta una necesidad por aspiración, digamos, quiera comer de ciertas cosas, y esto lo maneja perfectamente la publicidad. Claro. Es decir, todo lo que tiene que ver, que es lo más complejo, de ese vínculo del ser humano con el alimento, toda esa parte emotiva, ¿verdad? Como psicológica, por supuesto que entra en juego también y se combina con estas cosas que las compañeras han estado explicando, ¿verdad? Y ahí es que haya también muchas veces necesidades de acompañar ciertas medidas con una mesura en la cuestión publicitaria, ¿verdad? Y por supuesto que tiene que ver la educación, porque nosotros tenemos una base dada en nuestra familia, que digamos, yo creo que ahí también juega mucho la formación de hábitos de alimentación en ese primer año de vida, que usted es donde tiene el ser humano el contacto con los sabores, el contacto con las texturas. Si en esos primeros años no se le enseña, como decía la profesora Shirley, a comer bien a las personas, luego es un poco más complicado. Pero entonces toda esta educación que se pueda estar dándole a las personas, al mismo tiempo que se le educa en otros campos, deberíamos estar recibiendo todos y todas una educación nutricional que nos permita tomar las mejores decisiones y entender por qué las estamos tomando. Doctora Rodríguez, yo le interrumpí, discúlpeme, cuando usted me estaba hablando sobre la relación, que es lo que han ampliado las doctoras Andrade y Doumani, de la comida de la relación psicológica que uno hace con la comida. Y hay gente en Facebook que nos está haciendo algunas relaciones que a mí siempre me han llamado la atención. Las películas que todos consumimos, particularmente, digamos, las estadounidenses, resulta que cuando uno tiene una ruptura amorosa o está triste, es el galón de helado. ¿Verdad? Cuando uno era chiquitillo y se portaba bien, entonces lo llevaban a, no voy a decir marcas, a la Lops a comer helado, o lo llevaban a comprarse un combo grande, y entonces es la relación psicológica, digamos, con un premio o con aliviarse por sentirse
por sentirse mal, doctora Rodríguez. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Hay algunos alimentos que dan, bueno, o sustancias que dan placer, ¿verdad? El azúcar es uno de ellos, como que recompensa el cuerpo, incluso uno cuando está muy cansado dice, uy, qué rico un chocolatito bien caliente, ¿verdad? Porque el chocolate también se ha visto que hay una relación, ¿verdad? Ciertos componentes que generan cierto placer, así como el café también, ¿verdad? Y estimulantes. ¿verdad? Entonces sí hay, digamos, mecanismos con algunos alimentos específicos, ¿verdad? Que es importante reconocerlos, ¿verdad? Pero entonces, en ese sentido, también es importante evitar que eso suceda, ¿verdad? Entonces, tener un consumo de esos alimentos de una manera más adecuada, controlada, y no seguir utilizando eso como un premio, porque entonces pareciera entonces que los alimentos más nutritivos comienzan a ser como el castigo, ¿verdad? Entonces, claro, hay que tratar de evitar como esa dualidad. Y también hay que reconocer que en los alimentos que son procesados también hay sustancias que exaltan los sabores, ¿verdad? Entonces generan cierta adicción a esos alimentos y a esos sabores, y esos son los sabores que después comenzamos a buscar en otros alimentos que no son procesados. Entonces también es importante considerar eso. Claro, de hecho, le iba a preguntar, doctora Rodríguez, también, a veces ocurre, que ahí nos estaban diciendo en Facebook, también por el desconocimiento, es decir, a veces asociamos la comida sana con comida casera y no necesariamente esa relación existe. Le voy a poner un ejemplo que nos ponían ahorita en Facebook. Alguien puede decir, bueno, perfecto, yo voy a cocinar hoy, en lugar de comprarme una hamburguesa y papas y coca, entonces voy a cocinar puré de papa en la casa, macarrones, arroz y frijoles, y lo voy a poner en un solo plato. Claramente, digamos, hay un desbalance en ese plato. Lo que pasa es que hay gente que tiende a unir que la comida casera es buena comida, digamos, cuando no necesariamente es balanceada. O le voy a poner otro ejemplo. Uno dice, bueno, no voy a comprar una bebida carbonatada, una gaseosa, pero voy a hacer un fresco de casa en la casa. Y van los 400 gramos de azúcar para endulzar ese fresco de casa. Entonces, digamos, también eso podría venir del desconocimiento o de esa asociación, digamos, que claramente no es correcta, de lo saludable con lo casero, doctora Rodríguez. Sí, tiene toda la razón. O sea, realmente, digamos, los alimentos que son preparados en casa, por lo general tienden a ser más nutritivos siempre y cuando se mantenga ese balance, ¿verdad? De alimentos que deben estar compuestos en un plato, ¿verdad? O que están recomendados para ser incorporados en una alimentación, en un momento dado, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿verdad? De cuál es la educación que tienen las personas que están preparando esos alimentos en la casa, y por eso, digamos, Laura antes también manifestaba que eso depende muchísimo de la educación nutricional que se maneje, ¿verdad? Porque realmente muchas veces tenemos como mucha satisfacción cuando estamos consumiendo una gran cantidad de carbohidratos, además de que, ¿verdad?, llenan, como que satisfacen, como que son agradables a nuestro paladar. Sin embargo, digamos, eso nos da un gran aporte energético y comenzamos a tener esos desbalances nutricionales que ya nos había indicado la profesora Marcela, en el sentido de que tenemos entonces una satisfacción de energía o un exceso de energía, pero deficiencia de otros nutrientes que son fundamentales para tener una buena salud. Sí, de hecho, doctora Andrade, yo quisiera que habláramos un momento también entonces sobre salud alimentaria, porque realmente a mí hay algo que, aunque a la gente podría parecerle un detalle, a mí me parece súper relevante. Ya hace muchos años, en los 80, la Organización Mundial de la Salud cambió el término salud, digamos, el concepto del término salud, de una ausencia de la enfermedad, es decir, de no estar enfermo, por otra cosa, que era estar bien. O sea, no es lo mismo no estar enfermo que estar bien. Bueno, la salud es estar bien. Entonces, en el tema nutricional, digamos, la salud alimentaria no es solo no estar gordo, o no tener sobrepeso, digamos, doctora Andrade, sino también cómo ese combustible que le vamos inyectando a nuestro cuerpo permite hacer funciones que son específicas de cada uno de los tipos de alimentos, doctora Andrade. Claro que sí, en especial, como usted menciona, ¿verdad?, de que no es que porque no estoy gordo yo estoy sano, ¿verdad? Exacto. Muy importante, porque también va a estar el metabolismo de cada persona. Hay personas que comen muchísimo, y yo creo que usted y todos conocemos a esa persona que
que si yo comiera lo que él come, yo estaría 3 veces ese peso, el peso que tengo, ¿verdad? Porque entra mucho el metabolismo, qué es lo que la persona hace, las actividades, ¿verdad? Y entonces entra ahí el concepto de lo que se llama malnutrición, ¿verdad? Porque si yo como nada más para consumir alimentos, me satisfago y sigo con mis funciones, donde no tengo una dieta donde tenga frutas, vegetales, que tenga los nutrientes que yo voy a necesitar para todo lo que tenga mi cuerpo, hasta el cabello, las uñas, la piel, todos se requieren nutrientes específicos, ¿verdad? Pero si yo no elijo los alimentos, a pesar de tener un peso adecuado para la sociedad, para lo que dicta la parte visual, ¿verdad?, de la persona, puede que esa persona más bien tenga una malnutrición, porque puede ser que se esté restringiendo de buena alimentación, de alimentos como por ese temor de subir de peso, ¿verdad?, que ahorita está muy así, pero realmente si esa persona se va y hace exámenes de sangre, puede que tenga el triglicéridos elevados y colesterol mucho más elevados que una persona con un exceso de peso. Hay excesos de grasa con un peso adecuado. Y al final, bueno, muchas veces ahora está que se denota que el peso realmente pues es un indicador. O sea, yo puedo tener 80 kilos en una persona que tiene mucho músculo, pero también grasa, pero no se le ve estómago, no se ve obesa, pero tiene 80 kilos y tiene 10 kilos de sobrepeso. Así como podemos ver una donde está flácida, que sí es evidente el sobrepeso. O sea, realmente aquí el peso es un valor. Por eso es importante ese manejo integral de las opciones. Y aquí, algo importante, retomando lo que usted mencionaba, de que si yo en mi casa hago papas, espagueti, plátano maduro y ensalada de caracolitos, y eso es lo que decido almorzar, bueno, es que es como todo es permitido, más no todo me conviene, ¿verdad? Ahí es importante, al igual, ¿verdad? Hay opciones de comida rápida que son adecuadas a una alimentación. Los lugares y los comercios, la industria está llamada también a vender, pero también a dar las opciones, y usted puede ver que en el mercado cada día hay más ensaladas, productos bajos en grasa, o más opciones. Acá el problema es ¿qué elijo yo? Porque si usted eligió hacerse ese plato, puede ser que usted en su refrigerador tenga un tomate que pudo haber partido en vez de la ensalada de caracolitos, pudo haber hecho un huevo en vez del espagueti, y hacer un balance. Es ese balance en el plato de proteínas, de si tiene que haber harina, tiene que haber ojalá una ensalada o vegetales cocidos, ¿verdad? Es ese balance. Y al igual, en especial, lo que usted mencionó es clave. Ese fresco de cas lleno de azúcar, como decía usted, importante. Muchas veces tomamos calorías y no nos damos cuenta. Claro. Las calorías líquidas son, uno a veces dice, es que yo como poco, pero es que acá calor y estoy en la casa, teletrabajo, entonces yo tengo ahí un pichel de fresco de cas y me tomo 3-4 vasos de agua, de fresco, ¿verdad? Y ese fresco bien endulzado porque es la costumbre, así es como nosotros nos han educado, ¿verdad? Entonces es ese manejo de poco a poco ir aumentando vegetales, disminuyendo harinas, fomentando el consumo de frijoles, ¿verdad? E ir viendo cómo se pueden modificar esas opciones para encontrar ese plato saludable y estar mejorando la parte de esta malnutrición que podemos tener a nivel Costa Rica. Doctora Doumani, nosotros crecimos con algunas versiones, yo no sé si algunas son reales, creo que sí, y creo que algunas otras son mitos. Entonces, digamos, por ejemplo, crecimos viendo a Popeye, entender que si comíamos espinacas nos daba fuerza. Pero yo recuerdo que mi mamá y mi abuelita me decían a cada rato que comiera zanahoria para ver bien, porque me mejoraba la vista. Y de hecho yo lo usé varias veces con mis hijos, que era, ¿cómo haces esa zanahoria? ¿Ves mejor? Y uno decía, claro que veo mejor a los 3-4 años. Yo, digamos, entiendo que hay algunos mitos, no estoy seguro de lo de las espinacas, estoy seguro, digamos, de lo de los componentes que trae la zanahoria, pero aún así cada uno de los componentes son importantes para el funcionamiento complejísimo que tiene el cuerpo humano, doctora Doumani. Claro, en realidad la integralidad de una dieta tiene que ver con eso, porque nosotros no podemos encontrar todos los nutrientes que necesitamos para nuestra salud, para nuestra nutrición, no los podemos encontrar en un solo alimento. Entonces, más bien
un parámetro para valorar una dieta es justamente la diversidad de alimentos que esa dieta integra. Y ojalá que sean variados a lo largo del año inclusive, ¿verdad? Que es una cosa que digamos, la industrialización nos ha venido quitando. Antes uno sabía cuáles eran los periodos de estacionalidad de los alimentos, por ejemplo, y comía los alimentos que se producían en esa estación, pero ahora la industria nos ha llevado a acostumbrarnos a que hay cosas que se mantienen durante todo el año. Entonces, hay una serie de acciones que se han llevado a cabo en la industria alimentaria que nos ha ido colocando en una estandarización, digamos, en las dietas, en una falta de variedad también, ¿verdad? Que eso trae como consecuencia también la deficiencia de una serie de nutrientes. Yo quería también agregar, Randall, que me quedé pensando en esta pregunta que en algo que usted comentó, que por ejemplo nosotros, bueno, en lo de si uno come para sobrevivir, es decir, sí el alimento inicialmente ha sido para sobrevivir, pero ya una vez que nosotros iniciamos las civilizaciones, el alimento también formó parte como de una reproducción misma de la sociedad, ¿verdad? Ahora, la problemática también que estamos enfrentando en cuanto a la situación nutricional es que los cambios en las formas de vida de las personas en los últimos, digamos, tal vez a partir de los años 50, ¿verdad? Que hay como una urbanización cada vez más creciente de la población, un mayor sedentarismo también en la población, ha venido a cambiar nuestras necesidades nutricionales también, ¿verdad? No es lo mismo una persona que está trabajando en el campo con una gran demanda energética que una persona que está sentada frente a un computador durante muchas horas al día. Entonces, nuestro organismo está acostumbrado, es decir, nuestro organismo fue programado para la sobrevivencia y para sacarle el jugo a los alimentos en lo más que podamos, porque nuestro organismo es así, es una maquinita de sobrevivencia. Pero el asunto es que entonces, si nosotros tenemos poca actividad y estamos comiendo más de lo que necesitamos, igual el organismo sigue sacando ese jugo a lo que nosotros nos comemos, y entonces va a depender muchísimo nuestra situación nutricional de esos hábitos que tenemos que no hemos ajustado al cambio en la forma de vida que hemos venido teniendo, ¿verdad? Entonces, a veces no medimos eso. Fíjense que también, por ejemplo, con la edad, nosotros vamos necesitando menos energía, por ejemplo, pero sí una mayor calidad nutricional de los alimentos. Es decir, a veces uno ve a una persona viejita y piensa que esa persona viejita debería comer como un pajarito. Uno dice, ¿verdad?, que come como un pajarito. Bueno, no, pero esa persona necesita una alta calidad nutricional para poder aprovechar lo más que pueda de esos alimentos de una alta calidad nutricional y estar en la mejor condición posible, ¿verdad? Porque el asunto nutricional tiene que ver mucho con la capacidad que el ser humano tiene, tanto física como mental, ¿verdad? Un estado nutricional va a definir mucho esto, y últimamente se ha puesto sobre el tapete la necesidad de un adecuado estado nutricional también para tener un sistema inmunológico fortalecido.
Qué interesante lo que nos dice Leoncio Brenes. No se puede mejorar la dieta si generalmente mucho de lo sano es caro. Y a eso quería llegar yo. Si lo han notado, por supuesto, la conversación que hemos tenido hasta el instante es el colchón para hablar respecto a la propuesta que hizo la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Un día de estos que fui a cita donde la nutricionista, ¿verdad? Yo soy un antojado, para serles sincero. Y yo he visto buenos resultados. Por ejemplo, en 3 meses he disminuido 12 kilos. Y entonces uno dice, mira, yo voy todo feliz, ¿verdad? De la nutricionista. Y aún así le dije, mira, ¿puedo comer mortadela? Y entonces me quedó viendo y me dijo, ¿en serio? Y yo, bueno, está bien, mortadela no, ¿puedo comer salchichón? Y entonces se me volvió a ver y me dijo, ¿por qué? Entonces le dije, bueno, hay chorizo. Y me dijo, ¿pero qué es la cosa con los embutidos? Esa fue, y me reí porque hicimos un ajuste ahí. Pero digo, cuando le dije esto, me volví a ver como, ¿es en serio? O sea, después de que has aprendido a comer mucho mejor, digamos, en los últimos meses hablaste de eso, y me hizo mucha gracia cuando vi en la propuesta, que ya vamos a hablar de ella, la eliminación de la mortadela, el salchichón y el chorizo de la canasta básica alimentaria. Pero antes de entrar a los cambios en específico, y de hecho les adelanto que ya podemos todos compartir pantalla, por si necesitan proyectar alguna presentación. Doctora Rodríguez, yo le iba a preguntar, ¿de dónde sale el interés de ustedes de meterse, porque creo que son 7 profesionales las que hicieron esto, el interés de meterse a ver qué compone y a proponer cambios en la canasta básica alimentaria, doctora Rodríguez? Bueno, el interés realmente y el estudio de la canasta básica ha estado, digamos, en nuestros ojos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, también ha sido una preocupación, incluso se han logrado algunos avances en relación con ese diálogo que se ha tenido con los ministerios y con los entes responsables, ¿verdad? Ha sido, digamos, en que esta puede estar grabada o no puede estar grabada. Entonces, podría limitar o no el acceso a una alimentación adecuada a ciertos grupos poblacionales, principalmente los más vulnerables económicamente, ¿verdad? Entonces, realmente de ahí sale ese interés de hacer ese análisis y ver la posibilidad de incluir alimentos o mejorar, digamos, a partir, digamos, de esos mismos recursos, que esa canasta sea más nutritiva, haciendo entonces o haciendo efectivo, buscando hacer efectivo el derecho humano a la alimentación. Claro, yo quiero recordar nada más lo que dije al inicio, por si alguien se sumó tarde al programa. La canasta básica alimentaria es un grupo de productos, no es una canasta, es un grupo de productos que las autoridades dicen, vamos a ver cuáles son los productos más consumidos por los costarricenses. Y entonces ellos la fijan, la protegen económicamente, entre otras cosas diciendo, suave, no le pongamos IVA a esto para que más costarricenses tengan acceso a estos alimentos. Y resulta que además a octubre del año pasado tenía un costo, según la Escuela de Nutrición, esa canasta, de 49.847 colones con 89 céntimos. Y entonces ese era el enfoque, que le salga barato comer eso. Y entonces la propuesta de la escuela es suave, no solo que le salga barato, sino que sea saludable. Y tras esa propuesta entonces están diciendo, nosotros proponemos meter un grupo de alimentos y sacar un grupo de alimentos de este tema. ¿Quién tiene la presentación? Perdón, la doctora Andrade. Doctora, cuando usted guste, ok. Si quiere nos empieza. Ya le voy a decir cuando la estemos viendo. Ahí estamos viendo su pantalla. Ahí estamos viendo la presentación, doctora, cuando usted guste. Cuando quiere empezar a explicarla, doctora Andrade. Ok. Es que como le hizo la pregunta Perdón, debe ser que me confundí. Perdón, doctora Andrade, adelante. Ok, listo, perfecto. Bueno, a continuación les vamos a comentar acerca del artículo que nosotras elaboramos en la revista Población y Salud de Mesoamérica el año pasado, titulado Análisis de la canasta básica alimentaria de Costa Rica, oportunidades,
desde la alimentación y nutrición. Fue elaborado por un equipo de nutricionistas de la Escuela de Nutrición, en los cuales estamos la doctora Marcela Umani, la doctora Shirley Rodríguez y mi persona, que estamos acá, y también Cindy Hidalgo, Nadia Alvarado, Milena Cerdas y Gretel Quiroz formaron parte de este equipo de trabajo. Muy bien. A manera de introducción, y ya mucho de lo que hemos conversado, está que efectivamente la canasta básica alimentaria, como lo mencionó don Randall, es un conjunto de alimentos y bebidas que se elabora a partir del consumo reportado por los costarricenses y considera 3 criterios fundamentales: la universalidad, el aporte energético y el porcentaje del gasto. La canasta básica alimentaria, entonces, no constituye un ideal alimentario. Se tiene claro que es y representa un indicador económico. Sin embargo, justamente por tratarse de un indicador que se ocupa para definir aspectos relacionados con grupos vulnerables, como salarios mínimos y definir el nivel de pobreza, es ahí donde se busca proteger ese derecho humano a la alimentación de calidad. Por tanto, el tipo y cantidad de alimentos que la integran, debería procurar un mejor aporte posible de nutrientes a la población en general. Por tanto, el objetivo de nuestro artículo fue identificar la congruencia de la estructura de la canasta básica actual con el derecho humano a la alimentación de la población costarricense. Para cumplir con este objetivo, hicimos estos cuantos pasos. En metodología, a partir de la estructura de la canasta básica alimentaria urbana actual, se compararon las cantidades de alimentos sugeridos en las recomendaciones de las guías alimentarias para Costa Rica del Ministerio de Salud. También se realizó una recreación de las cantidades de alimentos de la canasta básica alimentaria para un día completo, de principio a fin. También se comparó el perfil de energía y nutrientes contra las recomendaciones dietéticas diarias. Se realizaron entonces la propuesta, que fueron las modificaciones sugerida dependiendo para este perfil nutricional, y posteriormente se costeó para poder comparar si lo que estábamos sugiriendo era acorde o posible en vez de la canasta básica alimentaria actual. Muy bien, entrando un poco de lo que hemos ya comentado, entonces está este análisis comparativo de lo que la canasta básica actual da y tiene y las guías alimentarias. Aquí voy a recalcar 4 aspectos. El primero, azúcar. La canasta básica actual es de 90 gramos diarios, lo cual triplica los 30 gramos diarios recomendados de las guías alimentarias. Además, en frutas y vegetales, como lo hemos hablado, la cantidad es muy pequeña y además solo contiene 6 tipos de frutas y 8 tipos de vegetales. Y en cuanto a lo que es la porción, indica que para un día sería media porción de frutas y 1 porción de vegetales, para un consumo total de 143 gramos diarios. Y si tomamos en cuenta la recomendación de las guías alimentarias de 5 porciones de esos grupos de alimentos, pues está bastante desbalanceado. Finalmente, hablemos un poco de lo que es sodio, ¿verdad? En relación con la sal, se contempla 6 gramos de sal y la recomendación son 5 gramos. Podríamos decir a ciencia cierta que se ve bien. No obstante, hay que sumar el sodio de los embutidos, de los condimentos procesados, salsas, que forman parte de la canasta básica alimentaria actual, en los cuales el aporte de sodio es considerable. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo bajo de embutidos, y aquí no es que estamos hablando de eliminar, pero sí consumo bajo de embutidos es lo que está recomendando, por su contenido de nitritos y nitratos y su relación a los riesgos de sufrir algunos tipos de cáncer. A continuación, aquí se les puede mostrar en la imagen una recreación que hicimos en el laboratorio de alimentos con los estudiantes de alimentos en el 2019,
acerca de la canasta básica actual. Aquí podemos observar la gran presencia de harinas y la poca presencia de vegetales. Para los amigos que nos están escuchando en la radio, bueno, les voy a hacer una descripción rápida de la imagen que tenemos acá. La imagen dice que en un desayuno, en un plato completo de mediano, hay un huevo picado, revuelto, una porción de pancito dulce casero, una porción como de una taza, un poco más de gallo pinto, y 4 rodajitas de plátano maduro. Aquí vemos que entonces, a excepción de los frijoles y el huevo, todo lo demás es harina y no hay presencia de vegetales ni frutas en ese desayuno. Se repite también a la hora de la merienda de la mañana, sí se ve un poco de lácteos, que hay un poquito de leche y un medio bananito, es lo que alcanza para esa fruta que nos mencionan, nada más en todo el día. El almuerzo, nuevamente plátano maduro, arroz, ¿verdad? Con un poquito de, en este caso creo que son fajitas de pollo, que tienen algo de vegetales, ahí pasó por aquí una zanahoria, y una porción pues adecuada de leguminosas, de frijoles en este caso. Y así sucesivamente en todos los tiempos. Si vemos aquí, por ejemplo, la merienda de la tarde es muy dado que sea solamente presencia de harinas. Comer solo el café, la bebida caliente, con la parte de harina solamente. Entonces aquí es donde observamos cómo hay un desbalance de estas opciones que yo elijo usar en casa. Y es otra muestra en la cual se ve una cena donde la porción es un plato pues mediano pero lleno de pasta, un espagueti, donde se ve ahí el embutido, creo que es como mortadela picadita con un poquito de salsa de tomate, ¿verdad? Y en este caso se ve un vaso como de agua, pero con lo que hicimos hacer así para representar el azúcar, ¿verdad? 3 cucharaditas del azúcar que están ahí de la cena, de esa bebida. Entonces, ahí se ve evidentemente que en un día completo, en esta imagen se observa que solo hubo un poquitito de ensalada en el almuerzo y un poquitito de tomate en la cena. Entonces, una falta de presencia de vegetales y frutas entre los tiempos de comida. Tomando en cuenta la relación anterior y esta puesta en escena ya de lo que uno come día a día, ¿verdad? Todo el día los tiempos de comida, es ahí donde se realizó la propuesta de modificaciones, que en resumen, ¿verdad? No es que como en algún momento se escuchó de que fue que quitamos los embutidos y ahora solo se puede comer vegetales, no, o sea, ¿qué hay en esta canasta básica alimentaria actual? Doctora Andrade, perdón que le interrumpa, claro. Nada más, ¿usted le puede contar a la audiencia, por favor, cuál es la diferencia en que un producto esté en la canasta básica y uno que no esté en la canasta básica alimentaria? En este caso, como lo mencionaba la doctora Dumani, ¿verdad? Al estar dentro de la canasta básica, puede estar dentro de lo que son programas o planes para que no tengan algún tipo de gravamen. En este momento, pues sí tiene un porcentaje en la nueva ley, sin embargo, está más protegido, ¿verdad? A nivel de lo que es la alimentación y la oferta. Ok, entonces, perdón, entonces la diferencia es el precio, es que eso era lo que yo quería resaltar, porque si aún así, ya le doy la palabra, doctora Dumani, además, se la voy a dar de una vez, discúlpeme, doctora, adelante. Claro, le damos el paso. Gracias. No, es que el asunto es que, digamos, en el caso específico de la canasta básica alimentaria, que la funcionalidad que tiene la canasta básica alimentaria en este momento es el establecimiento de la línea de pobreza extrema, ¿verdad? Lo que eso quiere decir es que, digamos, una canasta básica alimentaria en este momento, abril del 2021, una canasta básica alimentaria individual cuesta 50.811 colones. En el país, ¿verdad? Se ha determinado que la familia promedio es de 3.4 miembros, ¿verdad? Entonces, habría que multiplicar 50.811 por 3.4, ¿verdad? Y eso me va a dar, pongámosle, unos 170.000 colones, que es el costo de una canasta básica alimentaria familiar de la zona urbana.
Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades de nuestro país? Toman los 170,000 colones como una línea que va a dividirnos la pobreza extrema en el país. O sea, una familia cuyo ingreso familiar sea igual o menor a los 170,000 colones, ¿verdad? Es una familia que va a ingresar al grupo de pobreza extrema. Entonces, quiere decir que en este caso, el hecho de que un alimento esté dentro o fuera de la canasta básica, lo que va a contribuir es a determinar esa línea con la cual se clasifican a las familias como pobreza extrema. Y esto, por ejemplo, la línea de pobreza extrema en este momento en nuestro país tiene una importancia grande porque hay muchos programas sociales. La principal condición es que sean familias que estén enfrentando una situación de pobreza extrema, ¿verdad? Eso es, digamos. Y luego esa protección de la que hablaba la compañera Laura, ¿verdad? Uh-huh. Que por lo general todo lo que se incluye dentro de la canasta básica alimentaria es algo que se protege con menos, en este caso, con menos impuestos, ¿verdad? Que otros productos que no estén dentro de la canasta básica. Claro, porque era eso a lo que quería llegar para la gente que cree que es que se va a eliminar tal cosa. Es que la diferencia para Randall, ¿verdad? De que si aún soy cabezón y quiero consumir productos que no son tan buenos para mi salud, la diferencia es que los que hoy están en canasta básica, que no son tan buenos para mi salud en exceso, pasarían a costar 13% más, 12% más, pues ya pagan el 1, 12% más, y los que ustedes están incluyendo, si les hacen caso, que son buenos para la salud, bajarán 12% el impuesto. Y no necesariamente, Randall, porque, digamos, la canasta básica alimentaria está constituida por un número, como dice ahí la diapositiva, por un número limitado de alimentos, ¿verdad? También tenemos que entender que existe en el país otra canasta básica alimentaria que es la tributaria, ¿verdad? Que la tributaria lo que estudia es, digamos, el consumo de la población. Digamos, si nosotros cogiéramos la población, hiciéramos un análisis de ingreso y dividiéramos en 10 grupos iguales, de igual cantidad de gente, la población, ¿verdad? Entonces, la canasta básica tributaria es protectora, por así decirlo, de los 3 primeros grupos de menores ingresos del país. Entonces, esa canasta básica tributaria tiene, más de 180 alimentos que la componen, que están protegidos con pagarían menores impuestos que los alimentos que son más consumidos por otros grupos de población que tienen mayores ingresos. Pero la canasta básica alimentaria es una parte de esa canasta básica tributaria, es solo una parte. Ok, son las 3 con 3. Doctor Andrade, permítame nada más para que ya continúe con la propuesta, ¿verdad? Permítame ir a la pausa, así lo partimos en 2. Habló del diagnóstico sí, y ya venimos con la propuesta. Y les cuento que yo siempre le propongo a los invitados que escojan una canción para cerrar el programa. Como esta es la única pausa comercial, entonces tienen esta pausa comercial para ponerse de acuerdo, negociar y escoger cuál canción después a las 3:25 van a escoger para irnos de matices. Así es que son las 3:04, vamos a ir a la pausa, regresamos ahora sí directamente a qué propone la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Ya volvemos. Tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3:12 en la tarde. Interrumpí yo a la doctora Andrade, que ya iba directamente a brindarnos cuál era la propuesta de la Escuela de Nutrición
de la Universidad de Costa Rica. Doctora, adelante. Bueno, continuando con la propuesta, voy a esperar unos segundos para que en el Facebook ¿ya se proyecta? Sí, yo sí la veo. Perfecto, muy bien. Okay. Dentro de esta propuesta, en la modificación para el mejoramiento nutricional de la canasta básica alimentaria urbana actual, está el aumento de la cantidad de 4 alimentos existentes en la canasta, la disminución de la cantidad de un alimento, que en este caso es el azúcar, la eliminación de 6 alimentos, que en este caso son los embutidos, las salsas, los condimentos y las bebidas naturales, que tienen alto contenido de azúcar, y la adición de alimentos nuevos, que son 21 alimentos. Con estos 21 alimentos y los 42 alimentos que ya tiene la canasta básica alimentaria actual, queda una lista de 67 alimentos. Estos 67 alimentos, ¿qué va a dar como resultado? Bueno, una mayor diversidad de alimentos para elegir, refleja una mayor variedad de consumo y a la vez es evidente la mejoría en la composición nutricional. A continuación, les voy a presentar un detalle de cómo son por grupos o agrupaciones de alimentos, ¿verdad? Para hacerlo de manera ágil, cómo es que está la canasta básica alimentaria actual y cuáles son los cambios que estamos proponiendo que les comenté anteriormente. Primero, está el grupo donde pusimos todos los productos que forman el grupo de alimentos formadores. Cuando hablamos de alimentos formadores, estamos hablando de aquellos alimentos que ayudan al crecimiento y desarrollo muscular y ayudan a construir y reparar tejidos. En eso estamos hablando de lácteos, quesos, los carnes de res, de cerdo, de pollo, pescado y huevo. También embutidos y leguminosas. En el caso de los embutidos es donde estamos haciendo la eliminación y en el caso de las leguminosas que ya contaban con una porción, estamos aumentando un poco más ese consumo para mejorar un poco lo que es la contribución de proteínas de origen vegetal en la dieta. Por otro lado, como hemos hablado del grupo de frutas y vegetales, que los agrupamos como alimentos protectores. Vean ahí la importancia, uno muchas veces no les da el valor adecuado y son nuestros alimentos protectores. Son aquellos que aportan vitaminas, minerales, la fibra y los antioxidantes que aumentan las defensas y protegen de enfermedades, tan importante en estos tiempos de pandemia. En la canasta básica actual, como pueden observar, las frutas y los vegetales era una versión un poco limitada. En este caso, cuando hablábamos de vegetales, solo incluía tomate, cebolla, chayote, repollo, zanahoria, chile dulce y culantro y ajo. Y en frutas solamente contemplaba papaya, manzana, piña, naranja, banano, sandía, en cantidad pequeña, y nosotros aumentamos un poquitito esa cantidad de naranja y banano de 22 a 44 y de 11 a 22 e incluimos sandía y, muy importante, frutas de temporada y además de limón ácido, que es muy común en nuestra cultura para nuestras ensaladas y aderezos, ¿verdad? En este caso podemos ver también que en lo que es los vegetales se aumenta estas opciones en incluir lechuga, vainicas, remolacha, el ayote tierno, el ayote maduro, el apio y el culantro coyote, tan usado en nuestra gastronomía costarricense. En el caso de los grupos de alimentos agrupados en alimentos energéticos, que son aquellos que precisamente son llamados de esa manera, porque son los que por su composición aumentan energía para el desarrollo de las actividades diarias. Acá en este caso, en el grupo de cereales, están incluidos arroz, tortilla, pasta, cereal de desayuno, harina de maíz. Estos quedan igual en la propuesta actual y según la actual y la propuesta. Y hemos agregado harina de trigo, maíz en grano, maíz cascado, el pejibaye y la avena, dando mayor variedad y mayor opciones para que puedan preparar sus cosas en las casas, ¿verdad? Con estos alimentos. En el caso de tubérculos, raíces y musáceos, vean que la canasta básica alimentaria actual solamente incluía papas y plátano maduro.
Nosotros estamos incluyendo acá, en la parte de tubérculos, raíces y musáceos, plátano verde, yuca, tiquisque, ñampí, camote, guineo, ingredientes valiosísimos en la parte de nuestra cultura y en una riquísima olla de carne. En panes y galletas lo dejamos igual, ¿verdad? Tomando en cuenta los consumos de pan salado, pan dulce y galletas dulces y saladas que están incluidas en esta lista. También otros alimentos, como son las grasas, a las cuales las dejamos igual, así como están en la propuesta, como otros alimentos como la sal de mesa, que quedó igual. En bebidas no alcohólicas está el café tostado molido, que quedó en la misma cantidad, y en la cual de estos alimentos, en los azúcares, disminuimos la cantidad de azúcar. Y aquí importantísimo, estamos incluyendo tapa de dulce dentro de nuestros alimentos, porque tiene representa una parte muy importante de nuestra culinaria costarricense, de la gastronomía. Entonces vemos que tiene un papel importante de poderlo agregar en esta tabla. Otros alimentos como condimentos y salsas, les mencioné que los habíamos eliminado, y bebidas naturales con excesos, que lo que nos da es exceso de azúcar. Como pueden observar, no es como que estamos quitando y que quedan pocos productos, es una gran variedad. Más bien estamos pasando a 67 alimentos en los cuales, de una manera distribuida adecuadamente, podemos mostrar en este otro recuadro el análisis de nutrientes aportados de lo que estaba aportando la canasta básica alimentaria actual con la canasta básica propuesta, ¿verdad? Acá voy a nombrar algunos, en especial por los que no nos están viendo en las pantallas, sino son radioescuchas. Está distribuido en las energías o nutrientes. Entonces hablamos de energía en calorías, proteínas, grasa, y ahí viene distribuido ácidos grasos, los carbohidratos, fibra, azúcares y micronutrientes, minerales y vitaminas. De acá rescatar los puntitos rojos, en especial que haciendo estos cambios pequeños, quitando todo lo que es condimentos, salsas, embutidos, fomentando un poco más leguminosas, proteína de origen vegetal y incluyendo más vegetales y frutas, podemos notar una mejora en todo lo que es cumplimiento de nutrientes, como lo que es magnesio, potasio, ¿verdad? También importante lo que es la proteína, mejora muchísimo, ¿verdad? Porque a pesar de que se cree que el embutido es de origen animal y nos ofrece proteína, pues sabemos que muchas veces, dependiendo de la marca y de la calidad, pues son mezclas que a la hora de la hora, pues tiene también otros componentes como harinas que no nos da tanta proporción. También acá mencionar, en el caso de lo que es el sodio, que se disminuye un poco, ¿verdad? Vemos acá que lo recomendado para una persona promedio es 1.392 miligramos de sodio. La canasta básica actual brinda 5.362 miligramos de sodio. Y si bien es cierto, pues la canasta básica propuesta también tiene un poquito más, hace una mejora con esa recomendación. En la propuesta sale 3.627, que realmente es casi la mitad de lo que es la muestra. En el caso de cuando pensamos en que estamos aumentando proteína vegetal como frijoles, las leguminosas, a veces nos pueden consultar qué pasa con la vitamina B12, ¿verdad? Y realmente podemos observar en el cuadro que la vitamina B12, la recomendación es 2,1. Con la reducción que hicimos de embutidos, queda en 4,3 microgramos de vitamina B12. Y la actual era 4,5. Y si vemos, pues estamos bien en ambas propuestas, lo cual no va a hacer una desmejora en lo que es el aporte de vitamina B12 que es tan necesaria. Aquí también mencionar que el aporte baja en vitamina A, esto por la baja en los productos con azúcar, porque sabemos que el azúcar de nuestro país está fortificado con vitamina A, entonces ahí baja. Sin embargo, la recomendación dietética alimentaria es 708 y en la
canasta básica alimentaria propuesta es 860, por lo cual estamos todavía arriba de lo que es la recomendación. A nivel de costos, que es lo que también muchas veces nos ponemos a tener cuidado en ese aspecto, ¿verdad? En lo que es la bolsa de cada uno de nosotros, pues podemos observar que efectivamente al hacer el cambio de bajar embutidos que representaban en la canasta básica actual urbana, esto se hizo en el mes de octubre del 2019, donde la canasta básica actual en ese momento era 49.848. La propuesta nos da un total de 48.399, con una diferencia de casi 1.450 colones, ¿verdad? Entre las diferencias, ahí podemos observar que los embutidos, hay una diferencia disminuida en 3.260, el azúcar, ¿verdad? Y los otros grupos que bajaban un poquito, 843 colones baja en azúcar y 700 en otros alimentos, y esto me permite tomar ese dinero y poderlo orientar a leguminosas, a hortalizas, frutas, a tubérculos y raíces y musáceas para hacer más variada la alimentación. Algo muy importante en este cálculo es precisamente que no salió más cara, que muchas veces, y aquí observé algunos comentarios en Facebook que hablaban de que es muy caro comer sano, que es muy caro comer frutas y vegetales, pero bueno, cuando le preguntamos a la persona qué es lo que consume, cuáles frutas y vegetales le gustan, cuáles frutas le gustan, y nos contestan, manzana, uva, kiwi, arándanos, sí, esos son muy caros, tal vez no los podrá comprar, pero puede comprar papaya, puede comprar naranjas, puede aprovechar los productos de temporada, granadillas, mamones, ahora todo lo que está en temporada, que les puede brindar una alimentación muchísimo más rica de nutrientes. Moras, que es un superalimento para nosotros en este caso. Finalmente, para reflexionar, le doy la palabra a la doctora Marcela Doumani para que continúe con esta presentación. Bueno, nosotros pensamos en que es sumamente importante que como país pensemos en una migración del concepto de canasta básica alimentaria de aspectos meramente económicos, porque la alimentación está en el centro de la salud, de la cultura, del sistema alimentario, ¿verdad? Muchas de las relaciones que se dan en nuestro país tienen que ver con la producción de los alimentos. Entonces, abogamos porque haya una evolución de la concepción de canasta básica de aspectos meramente económicos a incluir aspectos nutricionales que puedan permitir que a través del acceso a una mejor alimentación, como país nos vayamos acercando cada vez más al cumplimiento del derecho humano a la alimentación, ¿verdad? Entonces, porque en realidad toda población, sin importar su condición económica, debe tener el derecho a tener acceso a una alimentación de calidad, ¿verdad? Esto es sumamente importante, no por el hecho de que yo tenga unos ingresos, digamos, bajos, reducidos, entonces ya yo me puedo considerar un ciudadano como de, no sé, de segunda categoría, que está bien que coma esas cosas que no le están haciendo bien y que más bien lo están sumiendo en un problema nutricional, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, el fin de nosotros, de que entremos como país a reflexionar sobre esta canasta básica alimentaria. Cabe destacar también, ¿verdad?, que esta adecuación de la canasta básica alimentaria propuesta contribuye a los sistemas alimentarios sostenibles
lo cual también coincide con el lema que fue establecido por la Semana Nacional de la Nutrición, que es esta, ¿verdad?, en la cual se establece como lema un sistema alimentario sostenible y saludable por el bien de tu salud. Debido a que se promueve el consumo de alimentos locales y nacionales, ¿verdad?, respetando también los ciclos naturales y favoreciendo, digamos, por ejemplo, alimentos de temporada, que es algo ideal, permitir, digamos, que también los alimentos se produzcan en el ciclo que le corresponde, ¿verdad? Y nosotros aceptar que es una realidad con la cual tenemos que convivir. Y lo otro, permitiendo también o favoreciendo la reconexión entre la producción y el consumidor, acercándonos un poco más como consumidores al consumidor y siendo un poco más críticos en relación con lo que podemos comprar. Doctora, y obviamente... Perdón. Perdón, doctora, le interrumpí otra vez, adelante. No, ya para cerrar, que estamos ya sobre el tiempo un poquito, también contribuimos a los objetivos del desarrollo del milenio, principalmente en los objetivos 3, ¿verdad?, que es el salud y bienestar. Obviamente estamos procurando una alimentación más saludable y con el 12, que es producción y consumo responsable, pero también indirectamente incidimos en otros, como es 2, el hambre cero, buscando y el 10, desigualdades y fin de la pobreza, buscando que de todas las poblaciones tengan derecho a una alimentación saludable que les permita un desarrollo humano adecuado y que esta alimentación también les permita desarrollar todas sus capacidades intelectuales que les permitan un mejor desarrollo como persona. Doctora, yo les quiero agradecer muchísimo que el programa de hoy realmente ha estado muy interesante. Sé que entendieron que la primera parte era la preparación a la importancia de lo que íbamos a conocer en esta segunda parte. Así es que les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, doctora. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias a usted también por invitarnos. Este es un tema que realmente merece ser discutido y en esa discusión debemos incluirnos muchas instituciones y sectores porque es algo que nos compete a todos y todas. No, muchas gracias, doctora Andrade, doctora Rodríguez, doctora Dumani, muchas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Sé que negociaron una canción que ofreció la doctora Dumani. Sí. Vamos a ver. Sí, pero no sé, bueno, no sé si la he escuchado, pero es buenísima. Yo no la he escuchado, pero le voy a decir a Glenn, que está en la cabina, que se llama Toitico Bien Empacado. Toitico Bien Empacado, que es de Katy James. Nada más poneme una señal, porfa, de identificación cuando la tengas. Toitico Bien Empacado, de Katy James. Y entonces, pues para despedirnos, ahí está sonando a fondo. Vamos a conocerla, a ver si es buena. Doctora, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Muchas gracias. A las 7. Gracias.